podemos entender que si esta es la estrategia de Dios para la casa de oración, ¿cuál es la estrategia para este lugar? Igual como se habla en Lucas 18. En Lucas 18 la viuda insistente que clamó: no le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. En esta sesión vamos a continuar hablando de las casas de oración, solo que ahora vamos a transicionar, se podría decir, a hablar específicamente de la casa de oración. Tomamos aproximadamente 9 o 10 sesiones para hablar de cosas básicas que no podemos no conocer. Tenemos que entender el tabernáculo de David, tenemos que entender cuál es la justicia y el carácter de Jesús para poder meternos a hablar de la casa de oración. Entonces, como primer tema o punto que queremos hablar de la casa de oración, vamos a hablar de los centinelas. Esto está en Isaías capítulo 62 y básicamente vamos a entender cuál es nuestra función dentro de la casa de oración. Entonces creo que pueden tener ahí abierto Isaías 62 para poder ir leyendo, ir entendiendo un poco más, pero es importante entender que esta es la estrategia de Dios. El haber elegido centinelas para que sea ejecutado el plan de Dios. Y esto nos hace a nosotros partícipes del plan de Dios. Esto a nosotros nos da un rol en la historia del Señor. Y creo que eso es muy importante porque es la forma en la que como participamos con el Señor. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de la palabra atalaya o centinela. Dependiendo qué versión tengas, vas a poder ver centinela o atalaya o guardia, porque eso es específicamente lo que significa la palabra centinela o la función. Es aquellos que guardaban o que vigilaban. En el hebreo, el original es el que mira o el que guarda, el que vigila. Entonces, es muy importante esta función en el cuerpo de Cristo y en nosotros. Nosotros somos el cuerpo, porque aquellos que vigilan tienen que estar, primero que nada, en una posición correcta. Una posición estratégica. Y segundo, tienen que estar despiertos, porque en los tiempos antiguos se ponían estos guardias en las torres de la ciudad para poder vigilar si venía algún enemigo en contra de ellos. Y advertir al pueblo. Y advertir si venía algún ataque o si algo estaba fuera de lo normal. Entonces creo que es importante entender. Hola a todos, en un momento continuamos con este entrenamiento. Este entrenamiento ha sido una herramienta muy importante para muchas personas en diferentes naciones. Si también ha sido de bendición para tu vida, quiero extender una invitación para que nos puedas apoyar de manera mensual para sostener la plataforma de entrenamiento en línea harpandbowls.org. Puedes hacer tu donación en el link que se encuentra en la descripción de este video. Así que muchas gracias y regresemos al entrenamiento. Que esta es la estrategia de Dios. Isaías 62, 6 al 7. Oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen. Ustedes que dirigen sus oraciones al Señor, no le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. Entonces, qué hermoso ver que el Señor escogió centinelas. O sea, dice claramente, yo he puesto centinelas en tus murallas. Y es importante ver que estos centinelas, al mismo tiempo que vigilaban, si venía un enemigo o un amigo también, eran encargados de anunciar también. Un centinela anuncia al pueblo. Y en Ezequiel 33:7 dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Otra vez la misma palabra, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces, importante entender que un atalaya también está listo para escuchar la instrucción de Dios, pero la escucha y la tiene que entregar. Es la función profética, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo. Tiene que amonestar, tiene que traer justicia. Y ese es el momento de hablar de justicia también, porque un atalaya tiene que entender muy bien la justicia de Dios. Así es. Entonces creo que con este entendimiento de lo que es un atalaya o un vigilante o alguien que se mantiene alerta y despierto, podemos entender que si esta es
la estrategia de Dios para la casa de oración, cómo yo voy a participar siendo un atalaya, qué cosas me pide el Señor a mí para poder entrar en esta función, porque es una asignación. Sí. Yo diría que número 1, como tú dijiste, es un entendimiento correcto de la justicia de Dios. Conocer el carácter de Dios. Conocer el carácter de Dios, entender que es justo y cómo ejecuta su justicia. Y si quieres entender un poquito más de justicia, pues puedes ir al inicio de este curso, donde hablamos 2 o 3 sesiones, si no mal recuerdo, solo acerca de qué es la justicia, ¿verdad? Número 2, un atalaya no se puede callar, sí, ¿verdad? Aquí dice claramente que no guarden silencio, que no le den descanso al Señor, hasta que, si vamos al versículo 1 del mismo capítulo, donde inicia hablando el autor, dice, por amor de Sión no callaré, ¿verdad? Es la función del atalaya, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, hasta que, ahí está, ese sería el punto número 2, hasta que su justicia salga como resplandor, y número 3, y su salvación se encienda como antorcha. El atalaya, con un entendimiento correcto de la justicia de Dios, no se va a callar hasta que vea la justicia de Dios manifestarse en un lugar en específico. Hemos estado hablando que la casa de oración, que es la iglesia, en el lugar geográfico donde se encuentra, tiene que estar clamando constantemente hasta que, como dice este versículo, la justicia de Dios se manifieste en ese lugar y la salvación se encienda como antorcha. Porque ese es el propósito, de nosotros como casa de oración. Si estamos puestos en un lugar específico, geográfico, en un territorio específico, nuestra función como aquellos que son los que participan con el Señor en sus planes, en sus propósitos, es clamar por la justicia, clamar por ese atributo de Dios sea hecho sobre esa tierra para que entonces traiga la salvación, haya sanidad sobre esa tierra. Porque los atalayas muchas veces yo creo que no entendemos nuestra función y por eso no la caminamos. Entonces creo que es importante, como tú decías, un entendimiento correcto de lo que es un atalaya. Y vemos también al Señor Jesús cuando les dijo a sus discípulos, velad y orar, en Marcos 14:38. Porque un atalaya no puede adormecerse. Velad y orar. O sea, el atalaya va a estar vigilando. No se puede quedar dormido porque si ve a un enemigo acercarse... Tiene que avisar. Tiene que avisar. Y si no lo vio, los atacan. Entonces, un atalaya, y el Señor Jesús dijo, velad y orar para que no entréis en tentación. Hay un momento en que Jesús les dice que no se pudieron quedar despiertos con Él orando porque la carne es débil, el espíritu quiere orar, pero nuestra carne es débil. Entonces, los atalayas tenemos que cuidar muy bien el estar despiertos. Ahora, ahí va un punto importante. Yo cuido el estar despierto para, obviamente, estar listo a vigilar, pero también estoy listo para escuchar las instrucciones del rey. Sí. ¿Verdad? Hablábamos cuando estábamos hablando acerca del tabernáculo de David, que se presentaban a la presencia de Dios a inquirir, a preguntar al Señor qué es. Lo mismo es en la casa de oración. En la casa de oración no se trata de seguir un programa, no se trata de A, B, C, D. No debe haber un esquema de cómo tiene que suceder. Obviamente tiene que haber un orden. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero tiene que haber, el punto principal debe ser, yo como centinela te vengo a preguntar cuál es la estrategia para este lugar. Si nos presentamos a la casa de oración sin estarle preguntando al Señor qué es lo que querés que estemos clamando, yo creo que vamos sin una herramienta muy importante. Esto nos lleva a un punto bien importante de la casa de oración, que la casa de oración no es un lugar donde yo estoy solo. La casa de oración, que hemos hablado mucho también, que es la iglesia, no se trata de yo voy a ver qué hago yo solo. Es necesario el cuerpo, nos necesitamos unos a otros. Y queremos poner esta imagen en la pantalla. Este es un corte que se realiza en las murallas. Este es en la muralla de Jerusalén. Y en la parte de arriba de la muralla de Jerusalén están estos cortes hechos en la pared, en toda la parte de hasta arriba. Que son como ventanas chiquitas. Como ventanitas. Como agujeros.
Y están a lo largo de toda la muralla, ¿verdad? Voy a ver si consigo también una foto donde se miren desde lejos todos los cortes para ponerlo acá. Y lo interesante es de que si ustedes ven esta foto, yo por este corte solo puedo ver tengo cierta perspectiva. No puedo ver tanto a la izquierda ni puedo ver tanto a la derecha. Puedo ver recto. Esto es lo que logro ver. Mi panorama es ese. Confinado. Y ese es mi panorama. Ahora, si Sophie tuviera acá su propia ventanita, su propia corte, que por lo general están más espaciados, no están tan pegados, pero lo que Sophie puede ver, su panorama va a ser como la continuación de lo que yo estoy viendo. Donde termina mi ventana es donde empieza lo que tú también puedes ver. Sí. Podemos ver en general cuando viene un enemigo, un ejército, podemos ver ahí viene, pero si vinieran como dispersados y no logro ver tanto a mi izquierda o tanto a mi derecha, yo necesito de mis hermanos en Cristo, yo necesito del cuerpo, a tal punto que le tengo que preguntar, ¿qué estás viendo? ¿Qué está el Señor hablando? ¿Qué te está diciendo el Señor en cuanto a esta región en específico por la cual estamos clamando? Sí. Y tenemos que estar conectados, tenemos que tener tal relación de pacto que nos conocemos y estamos seguros de que podemos confiar en el otro. Sí. La casa de oración tiene que funcionar de la misma manera. Todos tenemos que estar conectados de cierta manera, viendo hacia el mismo lugar. ¿Viendo a quién? A Jesús. Sí. Mientras todos estemos viendo a Jesús, vamos a caminar en tal unidad que el Señor nos va a comenzar a revelar cosas. Pongamos el tema A, y el tema A tiene subtemas. Todos estamos viendo a Jesús, comienza a revelar del tema A, y luego a Sophie le comienza a dar un subtema del tema A, a mí me da otro subtema del tema A, y comenzamos juntos a construir. Es necesario que entendamos que la casa de oración necesita de personas, necesita el cuerpo de Cristo en la diversidad de sus dones, en la diversidad de los ministerios que puedan haber dentro de la iglesia. Necesitamos de todos y todos tenemos que construir juntos. Sí. Y es importante, por eso dice ahí en Isaías, he puesto centinelas. O sea, habla de un plural. Habla de que habían varios guardando la ciudad. Es necesario, no puedo yo guardar sola. Yo no puedo pretender... Con esto no queremos decir no puedes orar solo. No. Queremos que se pueda entender el concepto de cuerpo. De unidad en el cuerpo. De unidad en la casa de oración, porque es muy fácil que en la casa de oración surja el yo puedo. O que haya división. O que haya división. Entonces, por eso queremos poner esto como un fundamento que es necesario las centinelas caminando juntas para poder vigilar. Entonces, no puedo yo vigilar sola, porque si a mí se me ha dado un don y a ti se te ha dado dones, los dones... Nos necesitamos los dones. Imagínate todos. Esa muralla que hubieran 20 ventanitas y desde las 20, 5 de en medio están en división y no quieren. Sí, ahí hay un gran hoyo de acceso del enemigo. Ahí hay un gran se rompió, hay un gran espacio. Entonces, se rompió la unidad. Los centinelas, como tú dices en plural, tenían que juntos en unidad, viendo a lo mismo que es Cristo, ministrando su presencia y obteniendo desde allí la dirección de qué hacer en la casa de oración. Dice que oraban continuamente de día y de noche y no descansaban. Y no le daban descanso al Señor. Y es importante que volvamos a traer este tema. No se trata de mi plan, no se trata de mi oración, de solo mis deseos, de lo que yo pueda pedir. Se trata de venir juntos y clamar por los designios del Señor para un lugar en específico, para la casa de oración. Y esto fomenta la unidad. Esto también nos llama a poder y nos enseña a caminar juntos. Yo creo que eso es clave, porque en la medida que... Porque no es fácil. Cuesta preservar la unidad. Pero en la medida que vemos a nuestra iglesia, a la casa de oración, a practicar esto, vamos a ver que el nivel de unidad entre todos se va a comenzar a fortalecer. Sí. Cuando todos caminamos bajo el propósito que Cristo tiene para la iglesia. Y caminar en esto no es solo porque yo quiero hacerlo, qué bonito hacerlo. No, es caminar en lo que Él nos ha llamado a hacer. Sí. En Apocalipsis vimos, hace unas sesiones, de que Él nos llama un reino de sacerdotes. El sacerdote se presenta delante de la presencia de Dios a pedir, a interceder.
Y así es como nos mira a nosotros. Ajá. Y el sacerdote lo que hacía en el Antiguo Testamento era que se presentaba por un pueblo. Se presentaba en nombre de un pueblo. Nosotros como sacerdotes nos presentamos delante de Jesús, el sumo sacerdote, pero para clamar por la iglesia, para clamar por una nación, por una ciudad. Creo que es importante traer ese concepto de conjunto, de todos juntos como casa, porque esto nos fortalece. Entonces, las centinelas vigilan. Las centinelas se mantienen despiertos, alertas y caminan en unidad. Y ahora, ¿cuál es el resultado de caminar como una centinela? ¿Cuál es el propósito? El propósito va a ser la sesión que hablábamos la sesión anterior, que es caminar en esa primera fase del restablecimiento de David, del tabernáculo de David. Conforme nos reunamos y nos juntemos en unidad, caminar como centinelas, aclamar y no dar descanso al Señor y a través de nuestra oración, nuestra intercesión delante de Él, esa primer fase que hablábamos en la sesión anterior se va a comenzar a dar y se está dando en las naciones, y vamos a ver cómo el Señor va a comenzar a levantar grupos de personas en todas las naciones con este entendimiento, con este anhelo de caminar en unidad, con el deseo de orar y de interceder y clamar por las naciones. Y vamos a ver cómo las naciones comienzan a ser transformadas, porque si seguimos leyendo aquí en Isaías, y no lo queremos hacer muy largo, vamos a ver que el propósito está en Isaías 62, versículo 2. Dice, entonces verán las naciones tu justicia. Queremos orar juntos, parados en las murallas, el ejemplo que hablábamos de las ventanitas, para que las naciones vean la justicia de Dios. Ese es el propósito. Y en esa parte donde habla de no descansen, ustedes que dirigen sus oraciones al Señor, no le den descanso. Creo que es un concepto importante de mencionar, y es que es persistir en oración, persistir en el no darle descanso al Señor, es persistir orando, clamando, funcionando como centinela, recordándole sus promesas al Señor. Igual como se habla en Lucas 18. En Lucas 18, la viuda insistente que clamó, y dice ahí que era una viuda insistente, persistente, que no se cansó de venir ante un juez injusto. ¿Cuánto más si vamos con el juez justo y no le damos descanso y persistimos en clamar y en orar para que su justicia se ejecute en una nación? El Señor lo hace porque ese es su carácter. Y ya para ir terminando, el centinela no puede, como decíamos al inicio, no puede desconectar la justicia del juicio. Es necesario que como casa de oración entendamos que Él es un juez justo. Entender que es justicia, cómo Él opera en justicia. Porque estamos entrando en un tiempo en el mundo en el cual es evidente que la maldad, el pecado, el mal, están siendo incrementados exponencialmente cada semana, cada mes, cada año que pasa se pone peor la situación en el mundo. Y la estrategia de Dios en medio de la locura que existe en este momento en la tierra va a ser levantar este movimiento de oración, de intercesión, de adoración en las naciones, en los lugares más oscuros, en mi casa, en todos lados. El Señor va a comenzar a despertar esto. Esta es su estrategia. Lo ha sido desde que le dijo a David cómo hacer ese templo, ese tabernáculo, desde que la iglesia primitiva comenzó a caminar y crecer siguiendo este diseño de Dios. Entonces los centinelas en los muros van a hacer ese ataque preventivo de Dios antes del tiempo de mayor oscuridad en la tierra. Así es. Y Dios nos está levantando como casas de oración en todo el mundo para actuar, para caminar en ese llamado que tenemos ahora antes de que las cosas se intensifiquen aún más. Nos va a usar como centinelas, como intercesores, antes de que su juicio completo se derrame sobre toda la tierra. Entonces queremos invitarte que con todo esto, con toda esta base, puedas meterte más en Isaías 62, puedas preguntarle al Señor si has estado caminando como un centinela o no. Preguntarle al Señor aún más. También quiero invitarte a que puedas leer también en Salmos 130, versículo 6, también se habla de los centinelas. Entonces, es un tiempo para preguntarle al Señor más sobre este tema y cómo caminar en esto.